¿De qué hablamos cuando hablamos de fuentes del derecho del trabajo y de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a los principios del derecho del trabajo? En otras palabras, ¿qué son las fuentes y qué son los principios del derecho del trabajo? Y en esta clase número 2 vamos a ver todo lo relacionado con las fuentes y con los principios del derecho del trabajo. Cuando nosotros hablamos de fuentes en materia jurídica nos estamos refiriendo al origen de las normas, que es aquello mediante lo cual emanan las normas, en este caso el derecho del trabajo. Y entonces, una vez conocidas estas normas a través de estas fuentes, algunas resultan de observancia obligatoria para todas las personas, como por ejemplo una ley. Entonces, una fuente es todo aquello invocado como derecho aplicable, puede ser una de sus acepciones, o aquello de lo cual emanan las diferentes normas jurídicas. Algunas fuentes, en algunas clasificaciones doctrinarias, consideran que las fuentes se pueden separar en materiales y formales. Las primeras se refieren a los hechos o los factores sociales, económicos, políticos y culturales, es decir, los factores materiales que motivan, por ejemplo, a la sanción de determinadas normas o determinados elementos. Son causas y antecedentes. Y las fuentes formales directamente son normas que surgen del antecedente material, previo al procedimiento formal previsto por la Constitución Nacional, como por ejemplo las leyes que siguen un procedimiento determinado para su sanción y luego obviamente que intervendrá en ese caso no solamente el poder legislativo, sino que también de acuerdo a ese procedimiento deberá intervenir el poder ejecutivo. El artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo establece una enunciación de cuáles son las fuentes laborales. La ley, las leyes y estatutos profesionales, las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, la voluntad de las partes y los usos y las costumbres. Usos y costumbres, perdón. En realidad no se trata de una enunciación, esta enunciación no es taxativa, ya que no se incluyen otras fuentes tales como, por ejemplo, la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, Constitución Nacional, tratados internacionales de derechos humanos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por nuestro país. Entonces es una enumeración meramente enunciativa, podríamos llegar a decir, y tampoco se trasluce de este artículo 1, no se lo expresa de forma manifiesta y de forma directa, por ejemplo, otra fuente que pueden ser los reglamentos de empresas, la jurisprudencia, la doctrina, otras leyes, eh, los acuerdos de empresa, los reglamentos del Poder Ejecutivo, las resoluciones del Ministerio del Trabajo, es decir, diferentes fuentes que también se consiguen como fuentes del derecho del trabajo, pero que no están incluidas en el artículo 1. Entonces se concibe a nivel doctrinario que estamos ante un artículo que no tiene una enumeración taxativa cerrada, un numerus clausus, como se dice en latín, sino que se trata de un listado meramente, en ese caso, enunciativo. En materia de fallos podemos decir que han tenido una enorme influencia y aplicación concreta. Los fallos, por ejemplo, de las Cortes Supremas de Justicia de la Nación o de las Cortes Supremas Provinciales, por ejemplo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, eh, solo en la interpretación de la norma en casos concretos, sino que no solamente se limitaron a esa interpretación de la norma para aplicar un caso en concreto, sino que también cubrieron ciertas lagunas en virtud, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de las declaraciones de inconstitucionalidad. En el derecho laboral, la jerarquía de normas tiene algunas particularidades. Eh, si bien, bueno, en otras ramas del derecho se debe respetar la jerarquía de normas que tienen que ver con la Constitución, con los tratados internacionales con jerarquía constitucional, las leyes, los laudos, básicamente, u otro tipo de normativa, deben respetarse también principios de orden público laboral que no coinciden con el orden de prelación de jerarquía de las fuentes. Porque pasa que en el fuero laboral, no específicamente el fuero laboral, o pasa en la jerarquía normativa laboral, que está condicionada por el orden público laboral, que puede pasar que ciertas fuentes de jerarquía inferior prevalezcan sobre otra superior si otorga más y mejores derechos al trabajador. Recuerden esto. Entonces, una norma de jerarquía inferior, por ejemplo, un convenio colectivo de trabajo, se deberá aplicar por encima, por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo, siempre y cuando otorgue más y mejores derechos al trabajador, ¿no?
Esto se desprende de los artículos 7, 8, 12 y 13 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece lo que tiene que ver con las condiciones favorables o analiza las condiciones menos favorables y las nulidades de esas condiciones. Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales o que resulten contrarios a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de la LST. El artículo 8, que habla ya de las condiciones más favorables provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, establece que las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales que contengan normas más favorables a los trabajadores serán válidas y de aplicación, las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas no estarán sujetas a prueba en juicio. Entonces, todo este tipo de estas normas que nosotros estuvimos viendo, los artículos, por ejemplo, 13, 12, 7 y 8, que obviamente de lectura obligatoria de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que el orden de prelación, la jerarquía normativa en lo que sería la Ley de Contrato de Trabajo es totalmente diferente en relación a otras ramas del derecho. Entonces, para saber qué norma se debe aplicar en el caso concreto, se debe verificar por cada instituto cuál es el más beneficioso para el trabajador y aplicarlo. Por ejemplo, si un trabajador pacta en virtud de este principio de libertad de la voluntad, si un trabajador pacta individualmente en su contrato un salario de, no sé, 100.000 pesos por mes y ese se encuentra por encima del convenio colectivo de trabajo, le corresponde ese salario pactado. Es decir, que el convenio, la escala salarial referida a ese convenio colectivo de trabajo decía, por ejemplo, que tenía que ganar en ese momento 80.000 pesos, pero resulta que mediante el pacto individual con su empleador se estableció un monto mucho más alto. Entonces, en ese caso se aplicará ese monto más alto, el que beneficia al trabajador. Ya el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que tomar normas por nos dice que se deben tomar normas por instituciones y no por conglobamiento ni tampoco por acumulación. Entonces el artículo 9 establece que en caso de dudas sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la norma más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Esto quiere decir que también para aplicar la norma más favorable al trabajador se tiene que realizar un conglobamiento de instituciones y analizar cada institución cuál es la institución más favorable al trabajador, básicamente, en ese caso. Tampoco puede haber una acumulación en este caso. No se admite el sistema de acumulación, es decir, que no se pueden sumar los derechos de una fuente más los derechos de otra fuente y crear así una norma para el caso en concreto. Generalmente las fuentes se considera que pueden clasificarse en clásicas, que se dan en todas las ramas del derecho, como la Constitución Nacional, los tratados con potencias extranjeras, las leyes y sus reglamentaciones, la jurisprudencia, la doctrina, los usos y costumbres y la voluntad de las partes. Y después también existen otras fuentes como las propias, que son las exclusivas propias del derecho laboral, como los convenios colectivos de trabajo, los laudos arbitrales, los estatutos profesionales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los reglamentos de empresa, los acuerdos y los convenios de empresa. Entonces, para repasar, sabemos que las fuentes se dividen en formales y materiales. Las fuentes es el lugar o la situación o la motivación mediante las cuales surgen determinados elementos del derecho, es decir, de dónde provienen, qué es lo que estructura un derecho de por sí, una rama del derecho, en este caso el derecho laboral, y en ese caso podemos mencionar las leyes, los convenios internacionales del OIT, la Constitución Nacional, los laudos arbitrales, los convenios colectivos de trabajo, los reglamentos internos, la voluntad de los individuos y los usos y costumbres, es decir, que los usos y costumbres también constituyen una fuente que de alguna forma constituye también un elemento primordial del derecho del trabajo. Y cuando hablo de usos y costumbres me estoy refiriendo a lo que se realiza habitualmente dentro de las empresas y lo que realmente funciona de alguna manera o qué es lo que habitualmente de forma cotidiana se realiza, porque cuando hablamos de costumbre en el derecho nos estamos refiriendo a una repetición de determinadas conductas, básicamente. Entonces, ahora hablemos qué son los principios. Una rama del derecho va a ser autónoma cuando se rija por principios propios de su órbita.
y se trata de líneas rectoras, es decir, de elementos basales, del basamento, de la base que sustenta esta rama del derecho y genera cierta independencia o autonomía académica. Son herramientas de interpretación, información que inspiran al legislador e integración, ya que terminan siendo llaves de la resolución del caso en concreto, porque si ustedes leen fallos laborales van a ver, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se suele hacer remisión a ciertos hechos, por ejemplo, no sé, el principio pro operario, el principio pro homine, el principio de justicia social, el principio de renunciabilidad, el principio protectorio, que es una de las bases fundamentales del derecho laboral. Ya el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. El principio fundamental, principio principal del derecho del trabajo que sustenta todo este sistema es el principio protectorio. Acuerdo que también en consonancia con lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. De él se desprenden los otros principios, entre los que se menciona obviamente el principio protectorio, el indubio pro operario, la norma más favorable, en este caso lo que estuvimos viendo, en el caso de la prelación de normas, la jerarquía normativa, la indemnidad del trabajador, la irrenunciabilidad de los derechos, el principio de no discriminación que se relaciona con la ley 23.592, la continuidad de la relación laboral, la primacía de la realidad, la buena fe, la justicia social, la razonabilidad y la eficiencia. Cuando hablamos de principio protectorio, esto se basa fundamentalmente en lo que reconoce la Constitución, porque la Constitución Nacional reconoce una desigualdad preexistente entre las partes y se procura equilibrar a partir de un plexo normativo tuitivo. Entonces se intenta equilibrar una balanza en donde la situación de hecho entre trabajador y empleador es totalmente dispar. Se reconoce la hiposuficiencia, es decir, ese desequilibrio existente entre el empleador y el trabajador, y para que el trabajador, este último, no sea víctima de abusos, explotación e injusticia, y por lo tanto se protege un bien superior que tiene que ver con esto de la dignidad del ser humano en cuanto a la dignidad del trabajador en cuanto persona humana. El principio de norma favorable relacionado con el indubio pro operario establece ya el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la norma más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en apreciación de la prueba, en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Entonces, esto quiere decir, de acuerdo al artículo 9, que en caso de que se tenga que resolver conflictos concretos, se proyecta este principio en dos sentidos: para resolver cuestiones relativas a la interpretación de las normas legales y o convencionales de derecho en caso de duda, y para resolver cuestiones cuando hubiere dudas en la apreciación de la prueba. Son cuestiones de hecho, básicamente. Esto tiene que ver que en caso de duda siempre se deberá estar a la parte más, en este caso, desfavorecida, que sería el trabajador. Esto en concreto quiere decir que, por ejemplo, ante un conflicto llevado a la justicia laboral, si existe un conflicto entre trabajador y empleador, y resulta que de las pruebas o de las probanzas de la prueba, de los elementos probatorios ofrecidos y producidos en el marco de ese proceso judicial, surgen dudas, es decir, que en este caso el judicante, es decir, el juez, el magistrado, tiene dudas acerca de las pruebas producidas y de los hechos probados, alegados oportunamente por las partes, debe estarse o debe resolver, en caso de duda, a favor de la parte más vulnerable, que en este caso sería el trabajador. Y esto no quiere decir que estemos ante una situación de orfandad probatoria. Orfandad probatoria me refiero a que no existan pruebas para apoyar determinada postura, porque como ustedes bien saben, que en el juicio laboral, como en otros procedimientos, por ejemplo civiles,
las partes alegan un hecho, es decir, que dicen que sostienen un hecho determinado, por ejemplo, digo A, lo tengo que probar en la justicia, y puede llegar a pasar que de acuerdo a lo que las declaraciones testimoniales o a lo que dijeron los jueces, a esas declaraciones, el juez, lo que dijeron los testigos, el juez no está muy seguro acerca de la existencia, por ejemplo, de una relación de trabajo, una relación de dependencia. En ese supuesto caso, en caso de duda, el juez debe dictar sentencia a favor de la parte más desfavorecida o la parte que se encuentra en una situación de debilidad que en este caso sería el trabajador. Esto no quiere decir, por lo tanto, que no existan pruebas, sino que hay pruebas, pero bueno, no resultan del todo convincentes para convencer al magistrado para que tome determinada decisión, por ejemplo, a favor de la parte actora, es decir, de la parte trabajadora que inició un juicio por trabajo, por ejemplo, en negro, como coloquialmente se dice, o trabajo no registrado. Ahora, volvamos con los principios, estos elementos basales propios del derecho del trabajo. El principio de indemnidad está vinculado con el hecho de que el trabajador dentro del contrato de trabajo no arriesga su patrimonio, así como también se le impone al empleador el deber de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene para que en definitiva el trabajador no vea arriesgado su salud. En principio tiene sustento en los artículos 75 y 76 de la LST, ¿no? El deber de seguridad nace del artículo 75, que establece que el empleador está obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo y hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del apartado anterior se regirán por las normas que regulan la reparación de los daños provocados por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las prestaciones en ella establecidas. Esto quiere decir básicamente que el trabajador, si sufre algún tipo de daños, obviamente que deberá responder. En ese caso también puede ser extensible la responsabilidad al empleador, porque este tiene la obligación de que el trabajador se encuentre indemne, es decir, que el trabajador no deberá sufrir ningún tipo de situación o de supuesto perjudicial que afecte su salud psicofísica o afecte su patrimonio. El artículo 76 del ST ya habla que el empleador debe reintegrar al trabajador los gastos suplidos por este para el cumplimiento adecuado del trabajo y resarcirlo de los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión del mismo. Ya el principio de renunciabilidad y orden público laboral. Esto, básicamente tiene que ver con que el trabajador debe encontrarse durante la prestación de tareas, cuando pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, debe encontrarse indemne, es decir, que no tiene que sufrir ningún tipo de alteración negativa en su salud psicofísica, ni tampoco ningún tipo de disminución patrimonial. Esto es fundamental, es decir, que el trabajador tiene que salir del trabajo en la mejor condición posible, es decir, que en el sentido de que no debe verse de alguna forma perjudicado a nivel físico, psicológico, que en muchas ocasiones esto no es una realidad, que en realidad el trabajador está expuesto a ciertos riesgos psicosociales, al estrés, al acoso laboral, a ciertos cuadros psiquiátricos, a depresión, por ejemplo, ataques de pánico, todo derivado, por ejemplo, de una prestación de trabajo, un ambiente de trabajo totalmente insalubre, ¿no? Y algunos doctrinarios establecen que estamos ante torturas psicológicas que en muchas ocasiones que tienen una relación íntima con la violencia laboral, y de esto se puede desprender también que hay una clara afectación de la indemnidad del trabajador, o cuando el trabajador sufre un accidente de trabajo, cuando está ejecutando las tareas, o a raíz del trabajo sufre una enfermedad profesional, como por ejemplo ciertas hernias discales o ciertas afecciones relacionadas con el movimiento de mucho peso, o relacionadas, por ejemplo, con afectaciones a la columna de la parte lumbar, la parte sacra de la columna, ¿no? Que tiene que ver con estos movimientos antiergonómicos repetitivos de mucho peso que afectan la salud física del trabajador. Y eso es otro cantar, porque estamos hablando ya del sistema de riesgos del trabajo, porque nos estamos refiriendo a accidentes laborales y a enfermedades profesionales que tienen una relación con la ejecución del trabajo, o en ocasión de la ejecución del trabajo, ¿no? En la ocasión del trabajo. El principio de renunciabilidad y orden público laboral. Entonces, dada la posición negocial del trabajador hiposuficiente, es decir, que se encuentra en una posición de desigualdad en relación al empleador, el derecho laboral en realidad no admite la renuncia de derechos,
todo pacto o convención que implique la renuncia de derechos es de ningún valor e inoponible al trabajador. Ya los artículos 12 y 13 son un claro ejemplo de este principio, y lo pactado por debajo de las cláusulas legales y convencionales en perjuicio del trabajador resulta inadmisible en el derecho laboral. Es decir, que no se puede pactar algo por debajo del orden público laboral. Es decir, por ejemplo, no se puede pactar que el trabajador no va a tener vacaciones, que no se puede pactar, por ejemplo, que el trabajador no sé, va a tener una disminución de su salario a partir de determinada fecha. El trabajador tampoco puede renunciar, por ejemplo, a su aguinaldo, no puede renunciar a sus licencias. Bueno, pueden darse muchísimos supuestos que hacen al usos y costumbres propios de la empresa, pero esto tiene que ver con el principio de renunciabilidad. Y este orden público se da en todas las ramas del derecho y impide a las partes pactar algo diferente a lo establecido por la norma. En este caso, como piso mínimo, tenemos a la ley de contrato de trabajo. Las partes pueden pactar diferente a lo estipulado por la norma, en forma individual o colectiva, en tanto y en cuanto se resulte beneficioso para el trabajador. Así, por ejemplo, gracias al convenio colectivo de trabajo, se le otorga la posibilidad al trabajador de obtener un salario aún mayor gracias a, por ejemplo, un rubro más que tiene que ver con la antigüedad, con el presentismo, con algún bonus más que hace que aumente su remuneración, y eso tal vez no lo pueda disfrutar otros trabajadores que están trabajando en otra rama. Es decir, por ejemplo, se le otorga un beneficio a los trabajadores gastronómicos que no va a impactar, por ejemplo, a los trabajadores de comercio, y la escala salarial tal vez es mucho mejor. La escala salarial, por ejemplo, de camioneros establece que se cobrará un determinado plus o determinado bono de acuerdo a los kilómetros realizados por los camioneros. Bueno, hay millones de situaciones en las cuales los convenios colectivos de trabajo tal vez benefician en este caso, al trabajador, que es la parte más débil. Se puede pactar, por lo tanto, condiciones siempre y cuando, nuevas condiciones o condiciones diferentes, siempre y cuando esto resulte beneficioso al trabajador. Entonces, este principio de renunciabilidad se entiende como la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho del trabajo en su beneficio, ¿no? Procura la invulnerabilidad del orden público en esta materia. Y en cambio, por ejemplo, el derecho civil rige la autonomía de la voluntad. Una parte puede renunciar a derechos si no resulta de aplicación esto en el ámbito laboral cuando la renuncia es hecha por el trabajador en perjuicio de sus derechos adquiridos o puede adquirir con motivo del contrato de trabajo en ese caso. Es decir, que el trabajador no puede pactar condiciones menos beneficiosas o puede renunciar a directamente sus derechos. También algo relacionado con esto tiene que ver con el artículo 15 de la LCT, de la famosa Ley de Contrato de Trabajo, que ya nos establece que los acuerdos transaccionales conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Entonces, de este artículo se desprende la necesidad de una intervención judicial o administrativa para llegar a un acuerdo entre trabajador y empleador, siempre y cuando medie resolución fundada que acredite una justa composición de derechos e intereses de las partes. Pero bueno, esta expresión de justa composición de derechos e intereses de las partes ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, los trabajadores y los empleadores ante un conflicto laboral, por ejemplo, típico, un despido por trabajo no registrado, en realidad pueden ir a una instancia administrativa previa obligatoria como el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio SECLO en Capital Federal y llegar mediante una transacción, mediante un acuerdo, llegar a un acuerdo. O por ejemplo en el ámbito judicial también pueden llegar mediante una audiencia de conciliación a un acuerdo y de esta manera llegar a una justa composición de derechos e intereses por las partes. Esto puede darse en el trabajo no registrado, que se puede llegar a de alguna forma pactar determinados rubros de la ley de contrato de trabajo, excluyendo por ejemplo las multas de la ley 24013, las multas por trabajo no registrado, y también en el caso de accidentes o enfermedades profesionales, siempre y cuando medie una pericia médica y psicológica, por ejemplo, de acuerdo al caso, también puede llegarse a pactar en este caso un acuerdo, que no siempre va a ser del 100% de lo exigido en la demanda, porque si estamos al pago del 100%, entonces vamos a esperar la sentencia. Esa es la realidad. Se acuerda por una cantidad menor
no sé, una cantidad menor de dinero. El principio de no discriminación. Este principio tiene raigambre constitucional, el artículo 16 de la Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos. El artículo 14 bis ya plantea que igual remuneración por igual tarea, y ya la Organización Internacional del Trabajo también lo contempla en el convenio 111, ratificado por la ley 17.677, que establece en el artículo primero que a los efectos de ese convenio, el 111, el término discriminación, que es un término bastante complejo y bastante comprende varios elementos y varias aristas, pero para este convenio 111 habla que la discriminación es cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. También habla de cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el miembro interesado. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. Eso tiene que ver con las aptitudes de los trabajadores, que de alguna forma también pueden ser discriminados positivamente y pueden cobrar más que sus compañeros de trabajo en la misma categoría, siempre y cuando esto esté fundado en algún cambio o con alguna cuestión que tiene que ver con la aptitud y la capacidad de ese trabajador. Pero bueno, también la ley de contrato de trabajo plantea este principio de no discriminación en los artículos 17, 70, 72, 73, 81, 172 y 187. El artículo 17 habla de la prohibición de hacer discriminaciones. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. Dada la dinámica de los valores sociales, aunque la norma no lo menciona también, puede existir actos discriminatorios por la orientación sexual, y también obviamente que cuando la ley habla de estos actos discriminatorios en razón del sexo, raza, nacionalidad, la realidad es que es una enumeración no taxativa, sino que es meramente enunciativa, esto en base a una interpretación amplia. Ya el artículo 81 habla de la igualdad de trato, que el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en idénticas situaciones, y se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión, raza o por diferentes motivos, ¿no? El artículo 81 de la ley de contrato de trabajo es coherente con el artículo 16 de la Constitución Nacional, sobre todo en su parte final, ¿no? Porque habla de conjugar el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea, y debe ser entendido en un doble sentido: la tarea que el empleador asigna y el desempeño del trabajador, tanto desde el punto de vista de su esfuerzo como desde el de sus aptitudes. Es así que el empleador tiene la responsabilidad de organizar y dirigir la empresa conforme también a bases subjetivas, y puede remunerar más a un trabajador que a otro con iguales funciones asignadas, en tanto y en cuanto esto sea razonable, ¿no? Y se respete al trabajador con menor remuneración sus garantías salariales mínimas, y al que perciba mayor remuneración será aquel que tenga mayores capacidades o aptitudes según un criterio subjetivo, defendido en ese caso por el empleador, básicamente. Pero bueno, hay situaciones jurisprudenciales donde se ha constatado que existía una discriminación totalmente arbitraria y no justificada, y en ese caso el empleador no pudo probar que ese acto no era discriminatorio. Por ejemplo, en el caso de gerentes, donde un gerente que cobraba más que otro gerente en otra sucursal, y en ese caso el empleador no pudo justificar o fundamentar por qué ese gerente cobraba más que el otro si estaban en la misma categoría. No había en ese caso una diferencia de aptitudes o de capacidades, ¿no? También en materia de no discriminación podemos mencionar la ley antidiscriminación 23.592, que establece que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional será obligado, a pedido del damnificado, dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y materiales ocasionados. Se van a considerar particularmente los actos o omisiones discriminatorios determinados por motivos como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica,
condición social o caracteres físicos. En este caso también la ley 23.592 parece ser como una especie de copia fiel de los principios máximos o contra la discriminación que estuvimos viendo de la ley de contrato de trabajo y también del convenio 111 de la OIT. Después tenemos otro principio que es el principio de continuidad de la relación laboral, que se relaciona con el mantenimiento de la fuente de trabajo y establece que si existiera inobservancia de las obligaciones por alguna de las partes, la otra debe resolver, en caso de duda, por la continuidad del contrato de trabajo. Ya el artículo 10 de la ley de contrato de trabajo establece que en caso de duda se debe resolver a favor de la continuidad o subsistencia del contrato. Entonces se puede decir, en otras palabras, que el contrato de trabajo, por tiempo indeterminado nos estamos refiriendo, que es el contrato clásico, tiene vocación de permanencia y de estabilidad. Por lo tanto, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, que es el contrato típico que no tiene un plazo determinado para terminar o finalizar, finiquitar, sino que naturalmente tiene que finiquitar con la jubilación del trabajador, que la realidad que esto no sucede en muchos casos porque el trabajador no termina jubilándose en ese trabajo, a veces termina renunciando o por ejemplo termina dándose por despedido por trabajo no registrado, pero en la mayoría de los casos no dura toda la vida en ese trabajo. Es muy raro que un trabajador ahora termine un trabajo durante toda su vida, comience en una determinada edad muy joven y termine el mismo trabajo porque hay mucha más volatilidad en la actualidad. Entonces, para este principio de continuidad, esto quiere decir básicamente que el contrato de trabajo tiene que continuar en el tiempo, tiene vocación de permanencia y el principio máximo, la regla general, es el contrato por tiempo indeterminado. Este principio de continuidad de la relación de trabajo está dirigido a ambas partes. Ni el empleador puede resolver el contrato de trabajo en forma apresurada y arbitraria y sin indemnización, así como tampoco el trabajador puede colocar en situación de despido indirecto en forma intempestiva. El artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que las partes pueden resolver el contrato por incumplimiento de la otra cuando la gravedad de tal falta torna imposible la continuidad del vínculo. Esto es la famosa injuria grave que justifica la ruptura del vínculo laboral. Cuando se da una injuria grave, por ejemplo, la existencia de trabajo no registrado, la falta de pago de determinadas remuneraciones o de una gran cantidad de remuneraciones, el acoso laboral, una situación en la cual no se ha pagado, en este caso las remuneraciones, trabajo no registrado, lo típico, que puede justificar la ruptura del contrato de trabajo por parte del trabajador. O en el caso del empleador, por ejemplo, las suspensiones, la cantidad de sanciones que realiza en contra del trabajador. Y por ejemplo, ya el artículo 242 establece que una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación. El segundo párrafo de ese artículo 242 establece que la valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces. El principio de primacía de la realidad establece que debe prevalecer la realidad por sobre los aspectos formales. El artículo 21 del LCT establece que habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma de denominación. Además, el artículo 14 sanciona con nulidad todo contrato en el cual las partes hubieran actuado con simulación o fraude a la ley. Entonces, el contrato de trabajo es un contrato realidad. El hecho de la prestación de servicios hace presumir a su vez la existencia de un contrato de trabajo. Pero cuando las partes hubieran utilizado otras formas para caracterizarlo. Esto ya en el artículo 23. Es decir, que de alguna forma están simulando fraudulentamente algo que no es. Es decir, que dicen, por ejemplo, que el trabajador es un monotributista, es de alguna forma una persona que procura determinados bienes o determinados servicios, no está en una relación de dependencia supuestamente, pero en el fondo sí existe una relación de dependencia técnica, jurídica, económica. Se está simulando algo que no es. Lo que debe prevalecer ahí es la realidad, la existencia de una relación de dependencia y no lo que es aparente, que tiene que ver con el monotributo, por ejemplo, ¿no? Que se paga, en ese caso se va realizando facturas como proveedor a favor del empleador en este caso. El principio de buena fe es receptado en gran cantidad de ramas del derecho, casi todas las ramas del derecho, y obviamente por el derecho laboral, y hace a
en los deberes recíprocos de las partes y no solamente a lo vinculado con los aspectos patrimoniales. Entonces el artículo 62 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que las partes están obligadas activa y pasivamente no solamente a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas del trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad. Y ya el artículo 63 de la LCT habla que las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo. Entonces las partes, es decir, tanto el trabajador como el empleador, tienen que actuar con buena fe. Y se expresa de dos maneras, una buena fe creencia y una buena fe lealtad. Es un concepto normativo, la buena fe creencia, y puede expresarse al interpretar y aplicar la norma, ¿no? Como la convicción razonada y diligente del contratante que se atiene a lo que surge de la apariencia, de lo externo, porque en este caso la buena fe creencia tiene que ver con lo que emana de la norma especialmente, y la buena fe y lealtad tienen que ver con que el trabajador, por ejemplo, tiene que ser leal a lo que ha establecido el empleador, y esta lealtad tiene que ser recíproca. Entonces, la buena fe en el ámbito laboral, de acuerdo a Capón Filas, tiene diversos elementos. Evitar todo abuso de derecho, procurar mantener el contrato, no su disolución, no guardar silencio frente a los reclamos de la otra parte en el caso del intercambio telegráfico, dar cuando se pueda la posibilidad de la otra de enmendar un error o incumplimiento, procurar que la otra parte obtenga un resultado útil de su propia prestación. El ejercicio negligente e irregular de un derecho es disfuncional. El empleador no puede perjudicar con sus actos al trabajador, esto se relaciona con el principio de indemnidad, como vimos, y evitar la aplicación de criterios discriminatorios. Otro principio que mencionamos es el principio de la justicia social, que tiene que ver con la protección de la persona humana y que hace al bienestar general, y está en el artículo 11, que establece que cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. Y el objeto de la justicia social, como dice Capón Filas también, es el bien común, que se basa en un conjunto de condiciones reales, sociales, culturales, políticas y económicas, y permite la realización integral de todos los hombres. Pretende la igualdad, no solamente para algunos privilegiados, y la suerte de los trabajadores importa a la sociedad entera y no solo a ellos, ¿no? Básicamente. Una sociedad trate del trabajo y los trabajadores depende de su calificación como justa e injusta, es decir, que la justicia social está relacionada directamente con esto de básicamente un equilibrio y la razonabilidad a la hora de tratar a los trabajadores y a la dignidad de los mismos. La primera fuente de la justicia social tiene que ver con la Constitución Nacional, y el preámbulo que habla de promover el bienestar general se relaciona directamente con esto. Y el principio de razonabilidad es un principio general del derecho también, y también es receptado por el derecho laboral, que apunta a una interpretación correcta, mesurada, equilibrada y apropiada de las normas y a las valoraciones de las situaciones que de hecho se presentan en el marco del contrato de trabajo. Por ejemplo, ante un hecho puntual, no es razonable determinada conducta o reacción del empleador. Si, por ejemplo, un trabajador llega un día tarde y ha trabajado más de 20 años en la empresa, y a raíz de esa llegada tarde el empleador procede a despedirlo, con justa causa, entre comillas, en ese caso no se está respetando el principio de razonabilidad, el equilibrio y el sentido común. En ese caso se podría realizar un apercibimiento, algún tipo de sanción leve, pero no despedirlo, porque el despido es la última ratio, porque en ese caso estaría afectando el principio de continuidad de la relación de trabajo. Como ustedes bien saben, que estuvimos viendo que el principio máximo también tiene que ver con que el trabajo debe preservarse, el puesto de trabajo debe preservarse, esa relación de empleo debe ser preservada, ese contrato de trabajo debe ser preservado. Y la eficiencia tiene que ver con que el derecho laboral no solamente es el derecho de los trabajadores, sino la normativa del trabajo empresariamente organizado, y la empresa, siendo una institución social, necesita ser eficiente, necesita producir bienes y servicios si quiere cumplir sus objetivos, ya sean materiales e inmateriales. En este caso, el principal objetivo de las empresas es la obtención de las ganancias.
Y este principio de eficiencia puede decirse que se traslada de el sector económico, de las ciencias económicas. Así que bueno, en esta clase hemos visto lo que tiene que ver con las fuentes del derecho del trabajo y también con lo que tiene que ver con directamente con los principios del derecho del trabajo que se desprenden también del sistema protectorio tuitivo del derecho laboral. Espero que les haya gustado esta clase y los espero a las próximas clases.